Muy bien, hemos dado un buen recorrido a varios conceptos fundamentales en estas últimas sesiones. Partimos, si ustedes recuerdan, con el concepto de predicación, ¿cierto? A partir de ese vimos la importancia del verbo y sobre todo del morfema de persona, que lo configura justamente como bueno, cierro también mis chats. Y la importancia del morfema de persona, justamente que habilita esta palabra para ser por ella misma un acto de predicación. A partir de la predicación vimos también la idea de cláusula y vimos también en la cláusula, a partir de justamente de la noción de cláusula, aunque después la extendimos también a otras estructuras, la idea de núcleo, de modificador, la relación de subordinación, que es la relación sintáctica que se establece justamente entre ambos, y finalmente la idea de frase. Todos estos conceptos, ¿ciertos?, son los que hemos venido trabajando en las últimas sesiones, a modo de repaso, nada más. Y ya que hice este listado, me gustaría saber si tienen alguna duda con alguno de estos conceptos antes de continuar. ¿Todo claro? Súper. Bueno, gracias, Diego. Como vimos en la sesión pasada, bueno, ahí estuvimos viendo algunos ejemplos de cláusulas y de sus análisis. Por ejemplo, eh, teníamos un ejemplo, si mal no recuerdo, era algo así como este niño hambriento come galletas sobre el sillón. Este era uno de los ejemplos que estuvimos trabajando la sesión pasada, si ustedes recuerdan. Y bueno, y lo usábamos también para hacer un análisis interno. Yo lo estaba haciendo con mi pizarrita a mano, pero ahora voy a replicarlo acá ya que se ve más claro. Solamente a modo de repaso, en esta cláusula, ¿cierto? Que ya la estructurábamos como una cláusula. Voy a poner, de hecho, la marquita aquí también, de que esto se me produce, a ver si me acuerdo cómo se hacía. Ahí sí. Eh, ah, cláusula. Bueno, ay, perdón. En esta cláusula, veíamos que su núcleo, el verbo comer, se lo voy a poner aquí en negrita, y que los otros constituyentes que aparecían aquí, que eran este niño hambriento, galletas y sobre el sillón, eran cada uno de ellos un modificador, ¿cierto?, de este núcleo, y establecía entonces con él una relación de subordinación. Eso lo graficábamos, ¿cierto?, por medio de estas flechitas. Bueno, sobre el sillón tengo un problema para poner la flecha acá aquí en el procesador de texto, pero la idea es que la flecha, por supuesto, va desde todo el constituyente sobre el sillón, ¿cierto?, hacia come. A mano es mucho más fácil hacer. Uy, ¿cómo lo podría hacer acá? ¿Alguien se lo ocurre? Se me ocurre que podría hacerlo así, ¿no? Aquí, y poner, ¿cierto? Y ahí está como la idea de que va la flecha desde todo el constituyente sobre el sillón a come, ¿no? Solamente como a manera de ilustrar. Eh, pero también es importante ver que al menos dos de estos modificadores, el constituyente, este niño hambriento y sobre el sillón, tenían su propia estructura interna, lo que lo configuraba también como frases, ¿no? Porque esto nos faltó poner aquí, que esta cláusula es, este niño hambriento come galletas sobre el sillón, es una cláusula por ser el acto, o mejor dicho, la manifestación sintáctica de una predicación, pero también desde el punto de vista estructural es una frase, ya que está compuesta de un núcleo y al menos un modificador.
Y en este caso, como el núcleo es un verbo, el verbo come, se trata de una frase verbal. Y veíamos que estas otras estructuras complejas, que son este niño hambriento y sobre el sillón, solamente exceptuábamos galletas, que es un modificador simple, ya que se trata de una sola palabra, también son frases. En este niño hambriento, el núcleo, lo digo rápidamente porque ya lo habíamos repasado, es la palabra niño y sus modificadores son este y hambriento. Y como el núcleo aquí es el sustantivo niño, esto lo llamábamos típicamente una frase nominal. Y en sobre el sillón, que era el otro modificador complejo que teníamos acá, eh, habíamos visto que el núcleo era la preposición sobre y que el sillón por completo era otro modificador complejo que estaba justamente subordinado a este sobre. Como el núcleo aquí de sobre el sillón es una preposición, la frase por completo es una frase preposicional. Nuevamente les reitero que estoy poniendo los nombres o los apellidos, mejor dicho, de preposicional, nominal, verbal, solamente para ilustrarlo por completo, pero que como no hemos visto las categorías gramaticales en profundidad, no es necesario que ustedes en su propio análisis lo pongan. ¿Okay? Y finalmente nos quedaba esta frase también interna que es el sillón, que tiene como núcleo la palabra sillón y como modificador, por supuesto, el otro elemento, ¿no? El artículo el. Y por lo tanto esto es una frase nominal. Y ahí teníamos el análisis completo de este ejemplo. Podemos expresarlo también verbalmente diciendo que en la cláusula este niño hambriento come galletas sobre el sillón, hay una relación de núcleo que es come con tres modificadores, este niño hambriento por un lado, galletas segundo y sobre el sillón tercero, lo que hace que sea una frase y una frase verbal específicamente, que el primer modificador, este niño hambriento, a su vez es una frase nominal que tiene como núcleo el sustantivo niño y como modificadores las palabras este y hambriento. El segundo modificador es una palabra simple, galletas, y el tercer modificador es una frase preposicional que tiene como núcleo la palabra sobre y como modificador el constituyente el sillón. Este finalmente es también una frase nominal que tiene como núcleo la palabra sillón y como modificador la palabra. Como ejemplo, ¿cierto?, del análisis que estuvimos haciendo la sesión pasada. ¿Hasta ahí? ¿Alguna duda, chicos? ¿No? Súper. Bueno, pero veíamos también, y con esto ya voy terminando el repaso, que también otros elementos que configuran, por ejemplo, este ejemplo que teníamos acá, pueden a su vez seguir recibiendo modificaciones. Por ejemplo, si teníamos este niño hambriento, habíamos dado también el ejemplo de que yo puedo introducir una nueva palabra, muy, por ejemplo, que ya no aparece modificando a niño, como si pasaba con este y hambriento, en el ejemplo que veíamos recién, sino que es más bien un graduador, que entrega un grado del estado de hambriento. Entonces, es un modificador de esta otra palabra. Eso hace entonces que hambriento ahora ya no aparezca por sí sola, como en el ejemplo de arriba, modificando a niño, sino que se configure él mismo, toda esta estructura, como una frase también, con núcleo hambriento y modificador la palabra muy. Como en este caso, ese es un adjetivo, hambriento, esto es una frase adjetiva. Y ahora es esta frase adjetiva por completo la que modifica al núcleo niño. No hice el resto del análisis externo porque es lo mismo de arriba, ¿no? Es solamente para
para introducir este ejemplo de acá. Pero uno no tiene que necesitar, bueno, y hasta ahí habíamos visto, ¿no? Perdón, hay una duda en el chat. Dice Francisco si no tenemos que marcar con corchetes cada modificador de cada frasecita. No, de hecho, qué buena pregunta, Francisco. Nosotros nos habíamos acostumbrado a marcar con corchetes en realidad todos los constituyentes, ¿cierto? Pero de ahora en adelante, solamente por razones prácticas, cuando hagamos análisis sintácticos, vamos a marcar perdón, con corchetes solamente a las frases. Todos los modificadores que son únicos, por ejemplo aquí desde muy hasta hambriento, o incluso aquí galletas, los vamos a dejar así sin ningún corchete que los esté agrupando. Solamente para mostrar entonces que vamos a usar, perdón, los corchetes solamente para mostrar agrupaciones, es decir, solamente los vamos a usar para las frases. Esto es solo por una razón práctica, y es que si pusiéramos en realidad corchetes a cada elemento, a cada constituyente, incluso los constituyentes más internos de toda la expresión, terminaríamos teniendo muy probablemente algo como esto, ¿no? Una cantidad tan grande de corchetes, y esto es una frase simple, ¿no? A veces podemos hacer unas mucho más complejas, que nos terminaríamos enredando mucho de dónde comienza uno y dónde empieza otro. Entonces, solamente por razones prácticas, vamos a reservar de ahora en adelante los corchetes solamente para las frases, ¿no? Para extraer las frases. ¿Bien? No hay ningún problema si quieren seguir haciéndolo con cada modificador, no van a cometer ninguna falta. Es solamente una sugerencia práctica para que el análisis final no termine viéndose tan enredado. ¿Bien? Ok. Les decía entonces que, por ejemplo, en este niño hambriento, hice esta modificación a este niño muy hambriento, lo que complejizó, por supuesto, la relación. Yo podría seguir haciendo esto, ¿no? De hecho, no tengo por qué parar aquí. De hecho, yo puedo seguir modificando hambriento, y decíamos el otro día que podríamos decir que este niño, puedo especificar de qué tiene hambre y decir que está hambriento o sea, de chocolate. Y en este caso, entonces, también tendría otro modificador, ¿cierto? Del núcleo ambiente. En este caso, una frase. Y tampoco tengo por qué parar ahí, ¿no? No necesariamente tengo que detenerme ahí, sino que puedo seguir indicando modificaciones. Por ejemplo, el chocolate de leche. Y este de leche no es una modificación de hambriento, ni tampoco, por supuesto, una modificación de niño, sino que es una especificación, una indicación del carácter del chocolate. O sea, que tengo otro tipo de modificador, ¿cierto? Que va hacia el chocolate. Ah, y esto sin considerar que chocolate de leche ahora entonces, perdón, todo esto tiene que entenderse también como un gran constituyente que modifica a la palabra de. Y puedo seguir, ¿no? Puedo decir de chocolate de leche descremada, por ejemplo. Y la descremada no solamente puede ser descremada, sino que a su vez puede ser muy descremada. Lo que diría que aquí tenga otra frase. Y que por supuesto entonces ahora leche muy descremada se configure también en otra frase. Y así, ¿no? Como ven, puedo ir anidando construcciones, estructuras, unas dentro de otras, y en todas ellas se va notando la jerarquía, ¿no? Voy mostrando núcleos, que son los que estoy poniendo aquí en negrita, y modificadores, que son los que están aquí eh, apuntando, ¿cierto?, hacia esos núcleos. Y algo, como pueden ver, puede ser a su vez parte de un modificador y también ser un núcleo, ¿cierto?, en relación con otras cosas. Etcétera. Y podría seguir en realidad hasta muchísimo más. Esto solamente para mostrarles
algo de lo que ya hemos conversado, ¿no? Que las estructuras lingüísticas, que las expresiones lingüísticas que nosotros formamos, son potencialmente infinitas, ¿no? No tengo por qué parar, en realidad. De hecho, paro aquí simplemente para no aburrirlos. En la comunicación cotidiana uno para cuando siente que la otra persona ya no te está entendiendo, pero más de uno de ustedes seguramente conoce a alguna persona que empieza a hablar y no para, ¿no? Y que va metiendo, como que metiendo historias dentro de otra, empezando a entrar en detalles, lo que se llama habitualmente irse por las ramas, ¿no? Y bueno, una persona puede estar ahí hablando sin parar por mucho, mucho tiempo, creando más y más estructuras lingüísticas, ¿no? Ok. Bueno, de hecho, ya hemos repasado también de esta manera, que les quería mostrar este ejemplo para mostrarles esta idea de repasar nuevamente esta idea de que no tenemos límites en nuestra creatividad lingüística, justamente por la aplicación de estas estructuras sintácticas que nos permiten en cada lengua poder expresar al final todo lo que queramos. Em, Porque imagínense que tuviéramos que tener una palabra léxica, ¿cierto? Una palabra de diccionario para expresar eh, a todos los tipos de niños, ¿no? En este caso tendríamos un niño muy particular, que es un niño muy hambriento de chocolate de leche muy descremada. Pero tendríamos que tener una palabra distinta y almacenarla en nuestra mente y que además estuviera presente en la mente de todos nuestros interlocutores, que fuera una palabra que signifique un niño muy hambriento de chocolate de leche poco descremada. Y otra distinta que fuera este niño muy hambriento de chocolate de leche algo descremada. Otra distinta para este niño muy hambriento de chocolate, no de leche, sino de cacao, por ejemplo. Otra distinta para un niño muy hambriento, no de chocolate de leche, sino de galletas, o de brócoli, o de todo lo que podamos. Y las combinaciones son realmente infinitas, ¿no? Y por lo tanto, tenemos que tener una cantidad de palabras en nuestra mente, y no solamente en la nuestra, sino que en el léxico compartido con toda nuestra comunidad lingüística, que sería completamente imposible, ¿no? No bastarían 40.000 palabras, ni 400.000 palabras, ni 400 millones de palabras. Tendríamos que tener una palabra para cada una de las cosas que podamos querer expresar, y eso es completamente imposible. La sintaxis nos libera de esa fricción, ¿no? Nos libera de esa necesidad de tener una sola palabra para expresarlo todo, justamente porque al combinarlas de esta manera, haciendo que algunas cosas sean núcleos, otras que sean subordinadas a estos núcleos, nos permite bueno, expresarlo completamente. Y hemos repasado en realidad también todos los tipos de frases que podemos encontrar. Quizás me falta solamente una. Por ejemplo, si este niño hambriento come galletas sobre el sillón, podríamos decir, también podríamos agregar la manera en que come. Podríamos decir que come desesperadamente, porque está muy hambriento, ¿no? Y también tendríamos un núcleo, ¿no? Es el mismo que hemos venido viendo todo este rato. Y un modificador que en este caso es desesperadamente. Desesperadamente es una palabra que no hemos visto hasta el momento, ya que habíamos visto preposiciones, sustantivos, adjetivos, verbos. Este es un adverbio, ¿no? Se lo presento solamente para ejemplificarlo, ¿no? No lo vamos a estudiar todavía. Y si nosotros, a su vez, de una manera parecida como hicimos con el adjetivo hambriento, que luego le agregamos un grado, no es muy hambriento, también aquí podemos poner un grado a desesperadamente. Lo que haría entonces que desesperadamente se transformara en un núcleo, este muy sería su modificador, y por lo tanto todo esto sería una, 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 Una díganlo, frase. una frase. Muy bien, gracias. ¿Cierto? Y ahora sería toda la frase muy desesperadamente la que estaría modificando a come, no solamente desesperadamente por sí sola. Y esto, como el núcleo es un adverbio, sería una frase adverbial. Pero esto se nos muestra solamente como ejemplo, ¿no? De nuevo, no les voy a pedir que pongan estos apellidos, y no solamente después, cuando ya en el segundo semestre estudiemos las clases gramaticales, ¿no? Ahí sí vamos a ir introduciendo estos apellidos.
Por ahora basta con que identifiquemos que se trata de estructuras de frase. Em, Nos queda una última, después de esta frase adverbial que introduje aquí rápidamente. Hay un último tipo de estructura sintáctica que no hemos visto y que ha sido polémica en su análisis en realidad en la historia de la gramática. Fíjense en el siguiente ejemplo. Imagínense, siguiendo un poco con el tono de los ejemplos que hemos visto, esta expresión. Un loro y un tigre comían verduras. Bueno, acá como ya hemos repasado mucho, esto lo podemos hacer bastante rápidamente. Todo esto es una cláusula. Un loro y un tigre comían verduras. Su núcleo es el verbo comían. Y sus modificadores son el modificador simple, la palabra verduras, por un lado. Y por otro lado, el otro constituyente que lo está modificando es este, un loro y un tigre. La pregunta, por supuesto, aquí lo raro, la palabra que no nos había aparecido en nuestros análisis es este i, ¿cierto? ¿Cómo se analiza esta estructura? Bueno, ha habido muchas propuestas a lo largo de la historia de la gramática y de hecho las hay todavía. Esto no hay una sola opinión frente a cómo analizar esto. Pero nosotros cuando nos encontremos con estas palabras como y, o también otras que son parecidas como o, que son las llamadas conjunciones, vamos a considerar que es justamente este elemento que les enlaza el núcleo. Y entonces, toda esta frase que tenemos aquí, un loro y un tigre que actúa justamente en conjunto como un modificador de comían, se va a llamar una frase conjuntiva. Como les decía recién, esto no está exento de polémica, pero la idea es que si ustedes recuerdan, el rasgo esencial que desde el punto de vista semántico, al menos que le hemos dado a los núcleos, es justamente que el núcleo muestra o se configura como el mejor representante del conjunto, de ver cómo está actuando el conjunto por completo, ¿no? Eso lo veíamos con el verbo en relación con la cláusula, ya que era la palabra que mejor manifestaba la predicación. En los sustantivos, por ejemplo, en las frases nominales, ya que era la que mejor orientaba que todo el conjunto actuara como un participante, por ejemplo, del evento comer en ese niño hambriento, por recordar un caso. La frase preposicional, que tenía como núcleo la preposición sobre, porque sobre era la que mejor orientaba que la idea de que todo el grupo actuaba en este caso, por ejemplo, con la idea de un lugar en que algo ocurría. Bueno, y en este caso, entonces, siguiendo con esa misma lógica, la idea es que y, justamente al ser el elemento de unión, es la que nos informa de que tenemos que entender toda esta frase actuando como un conjunto, de que en conjunto actúa como un modificador de comida. Y entonces, estos otros dos elementos, un loro por un lado y un tigre por otro, no son ninguno predominante uno con respecto al otro, sino que están al mismo nivel. ¿Sí? Entonces, esta palabra y nos dice que tenemos que entender las dos cosas que están en sus extremos, las dos cosas que está coordinando, uniendo, un loro por un lado, un tigre por el otro, como elementos que están al mismo nivel. Ninguno es un núcleo en relación con el otro, sino que ambos están subordinados a este otro núcleo que es I. Bien, entonces cada vez que nos encontremos con una palabra como i, o también una como o, las llamadas conjunciones del español, esa conjunción va a actuar como un núcleo y los elementos que está uniendo, estos otros constituyentes que aparecen acá, se van a entender como elementos del mismo nivel, uno con respecto al otro, pero ambos subordinados al núcleo i, y toda esta frase conjuntiva va a aparecer como un elemento que actúa en conjunto, justamente. Y aquí podemos ver, por supuesto, también un análisis interno, ¿no? En tanto un loro como un tigre también tienen una estructura interna. ¿Cómo sería el análisis de un loro, por ejemplo? Este primer constituyente que tenemos acá.
Francisco. La flechita iría de un al oro. Y el oro sería el núcleo. Exacto, ¿cierto? La flechita va de un al oro, lo que nos indica que un está subordinado al oro, y el oro entonces se configura como el núcleo. Y entonces todo esto sería también, ya lo saben, una frase nominal en este caso. Profe, yo tengo una ¿Sí? duda. Adelante. Que a mí me resulta muy extraño que en el caso de sobre un sillón, sobre sea el núcleo. Entonces le Sí. quería preguntar, porque yo por lo general tendría a pensar que el sustantivo es el núcleo. Entonces le quería preguntar si ocurre algo, algo así mismo, o similar, en otro caso. Bueno, este es otro caso que es parecido, ¿no? Eh, es un poco raro, ¿cierto? Porque eh, tiene una lógica un poquito distinta a lo que pasa con el núcleo sillón, con el núcleo come o con el núcleo hambriento, en que vemos que son elementos léxicos, ¿cierto? Palabras léxicas o palabras de diccionario, las que actúan como núcleo. En los casos de las frases preposicionales y en las frases conjuntivas, es un elemento justamente más funcional que léxico el que actúa como un núcleo. Y por eso pareciera tener un carácter un poco distinto. Bueno, de hecho esto tampoco está ausente de polémica, ¿no? Ha habido otras propuestas a lo largo de la historia de los análisis sintácticos, podríamos decir, que han visto, por ejemplo, en sobre el sillón otro tipo de relación. No se las voy a decir ahora para no enredarlo, lo han visto de una manera distinta. Y lo mismo también en la frase conjuntiva, que se ha analizado también de manera distinta en otros momentos, ¿no? Y actualmente también desde otras perspectivas. De hecho, esas otras análisis que se suelen hacer no solamente tienen la relación de subordinación, como la relación sintáctica por excelencia, es decir, esta relación de un núcleo y el modificador que está subordinado a ese núcleo, sino que entregan otro tipo de relaciones. Hay, por ejemplo, establecen relaciones de coordinación, establecen relaciones de interdependencia, y dicen entonces que hay más de un tipo de relación sintáctica. Y esto no es solamente histórico, sino que actualmente hay muchos que trabajan así. Pero la mayor parte de la teoría lingüística actual ha tendido hacia una simplificación del análisis, hacia la existencia de un solo tipo de relación, que sería la relación de subordinación. Eh, y si bien esto, de nuevo, sigue siendo discutido, esta es una propuesta que es de hecho una de las propuestas más universales dentro del análisis gramatical. Ahora, ¿cómo lo comprobamos? ¿No? Y es eso que, ¿cómo podemos justificar, mejor dicho, que sobre sea el núcleo en sobre el sillón en vez de sillón, que parecería ser intuitivamente la, la palabra que mejor representa a todo el grupo? Veámoslo con otro ejemplo, que ese ya lo habíamos visto la sesión pasada. Si yo digo, por ejemplo, corrí hasta la plaza, tengo una cláusula, por supuesto, no voy a hacer todas esas partes que ya sabemos. Aquí lo que nos importa es que el modificador del núcleo corrí es claramente, ¿cierto?, el constituyente hasta la plaza. ¿Qué me indica hasta la plaza en relación con corrí? Francisco. ¿A dónde corrí? Sí, pero ¿cómo lo parafrasearía para que no dijera lo mismo? ¿Qué es hasta la plaza en corrí? O sea, ¿a qué lugar corrí? Mm, Básicamente. exacto, ¿cierto? Hasta la plaza me señala el lugar de llegada de esta carrera, ¿no? De hecho, si yo digo corrí hasta la plaza, eh, obligatoriamente estoy informando que me detuve al llegar a la plaza. Después de eso no pude haber seguido corriendo porque si no estaría mintiendo al informar que corrí hasta la plaza. Ahí podría decir corrí por la plaza o corrí dentro de la plaza, ¿no? Pero si digo corrí hasta la plaza, quiere decir que empecé a correr en algún momento y al llegar a la plaza me detuve. ¿Cierto, Francisco? Sí, totalmente cierto. Perfecto. Fíjense que esta es la información fundamental, ¿no? Que la plaza acá se configura como el punto de llegada de la carrera. Pero la plaza no necesariamente actúa como un punto de llegada. De hecho, hace un ratito decía que si yo digo corrí por la plaza,
Ahora la plaza no es el punto de llegada de la carrera. Si yo digo corrí a través de la plaza, puedo estar hablando siempre de la misma plaza y la plaza no es el punto de llegada de la carrera. O si digo, soy una especie de topo, ¿no? Y digo, corrí bajo la plaza. Bueno, si hay un paso de metro, quizás puede ser también. Tampoco la plaza es el lugar de llegada. Sigue siendo un lugar, ¿no? En relación con correr, pero establece con correr una relación distinta. ¿Lo ves, Francisco? Sí, ay, Entonces, sí, sí lo veo. para seguir con esta lógica, y enseguida te doy la palabra, ¿qué es lo que configura que el constituyente completo hasta la plaza, que como hemos dicho es un modificador de corrí, se entiende como el punto de llegada del movimiento de correr? No es la plaza que me entrega, que sí entrega por supuesto información del lugar específico, sino que acá lo que está orientando a todo el grupo para que se entienda como un lugar de llegada es la preposición hasta. Eso hace entonces, esa es la justificación entonces de por qué la preposición hasta, en hasta la plaza, igual que sobre el sillón y de todas las otras que podamos ver, sea la que postulamos nosotros entonces como el núcleo. Y la plaza, por supuesto, entrega también una información importante, pero es una información que más bien especifica cuál es el lugar del que estamos diciendo que funcionó como lugar de tope. Pero la idea de tope, esa misma idea de tope de lugar hasta, está justamente en la preposición hasta. Francisco, ¿sí? Sí, ¿Te sí, parece sí. bien la Es que justificación? es muy raro eso que hace. ¿Ah? Bueno, le pido que supere esa sensación de rareza nomás. Es que, por ejemplo, si yo digo, corrió el niño muy hambriento, también podría reemplazar el muy por menos y también cambiar el sentido de la frase, ¿no? No, es que no Pero estamos eso no me hablando de que... probaría que... a ver, que me estás entendiendo mal, Francisco. Yo no digo que cambie el sentido de la frase, lo que dije es otra cosa. Lo que dije es que hasta es quien orienta sintácticamente la interpretación de todo este conjunto para que se entienda como el lugar de llegada. Eso es distinto a decir que cambie el sentido de la frase. Evidentemente, si yo cambio cualquier palabra, puedo cambiar el sentido de una frase. Eso no es lo que configura que algo sea un núcleo. El núcleo es el que orienta semánticamente la interpretación de todo el conjunto. ¿Mm? Tienes que entender y aprender bien esa definición porque es esencial. Eso es lo primero. Por supuesto, si yo cambio hasta la clase, pongo, por ejemplo, hasta la universidad, estoy diciendo algo distinto. Correr hasta la plaza es distinto que decir correr hasta la universidad. Pero es distinto porque estoy configurando dos lugares distintos como el punto de llegada. Pero sigo diciendo, tanto en corrí hasta la plaza como en corrí hasta la universidad, que corrí hasta un límite. Y hasta la universidad o hasta la plaza, lo que configuran por completo en relación con correr es un límite del evento. De igual manera, el ejemplo que tú dabas, por ejemplo, ese niño hambriento corrió. Tú estabas proponiendo una especie de reducción al absurdo, ¿no? De que nosotros hemos propuesto que ese niño hambriento corrió el núcleo. No, ahí, ahí. El núcleo es niño. Y tú decías que, bueno, yo también podría proponer entonces que si pongo ese niño muy hambriento, el núcleo sería muy, porque al poner muy la frase se entiende de manera distinta, o la escritura se entiende de manera distinta. Claro, si aplicas esa lógica, es así. Pero recuerda que el núcleo no es eso. Aquí en ese niño hambriento o ese niño muy hambriento, cualquiera de las dos es válida, el núcleo es niño, porque aquí toda esta frase, ese niño hambriento, se entiende como un participante, el corredor, digamos, el participante que está involucrado en el evento de correr, el corredor. Y dentro de estas tres palabras, ese niño y hambriento, el que mejor representa dentro de todo el grupo al corredor, la única palabra que designa una entidad capaz de correr es niño. Porque ese implica, me sirve para señalar espacialmente a un participante y hambriento me sirve para indicar con una característica.
de alguna entidad, en este caso una entidad humana. Es por eso entonces que esto es un núcleo. Pero además tenemos una segunda justificación. Y si ustedes recuerdan que cuando vimos los núcleos, dijimos que había también una justificación más formal, morfológica. El núcleo, aparte de orientar semánticamente la interpretación de todo el grupo, lo que hace es ordenarle a sus modificadores sus rasgos morfológicos, cuando esto es pertinente, cuando esto es posible. Y, y eso lo vemos aquí en ese niño hambriento, porque si, lo hemos dicho mucho, ¿no? Si cambiamos ese niño a niños, ¿cierto? Ese cambia a esos, hambriento cambia a hambrientos, ya, eso es muy fácil. Pero ¿qué pasa en acta? Aquí también puede verse. Imagínense que aquí el punto de llegada no hubiera sido la universidad o la plaza, sino que hubiera sido el propio hablante. Es decir, bueno, es un poco raro con correr, pero mejor, sí, sí, porque sería un poco raro, ¿no? Porque uno no puede correr hasta la misma persona. Digamos que corre hasta el oyente, ¿no? El otro. En este caso, yo lo pondría aquí, dentro, el oyente, perdón, para que esto se entienda bien, puede ser representado por tres tipos de pronombres personales, por tú, por te o por ti. Yo no puedo elegir acá cualquiera. Yo no puedo poner aquí, por ejemplo, tú. Si digo corrí hasta tú, la frase es, la expresión es agramatical. Tampoco puedo decir corrí hasta te. Eso también es agramatical. La única forma que pueda adoptar el pronombre personal tú, te, ti en este contexto es ti. Y eso es porque es la preposición la que le está ordenando a este pronombre la forma morfológica en que tiene que aparecer. Entonces también cuando es pertinente, por eso esa aclaración es importante, y en el caso de los pronombres personales, el único en español en que hay esa pertinencia, podemos ver que las preposiciones también le ordenan a sus modificadores, al elemento subordinado, cuál es la forma morfológica que tienen que adoptar. En este caso en particular, eso se llama una modificación de caso. Y ese caso justamente se llama el caso preposicional. Esos son los argumentos, Francisco. ¿Más convencido? Sí, increíble. Lo había entendido todo mal. Muchas gracias. Perfecto. Me alegra. Camila tiene una pregunta por el chat. Dice, en una frase como los loros y no los tigres comen verduras. ¡Ay, qué bonita frase eso! Uy, ya. Ya. Francisca me está proponiendo una modificación de un loro y un tigre a los loros y no los tigres. Esto ya es gramática avanzada. Bueno, en este caso, sigue siendo la pregunta dice, ¿seguiría siendo una frase conjuntiva? Sí, sigue siendo una frase conjuntiva. Pero lo que se está uniendo ahora, y esto es muy interesante, claro, no es los loros y los tigres, porque en ese caso estaríamos diciendo que ambos se están comiendo verdura, y no es el caso. Lo que estamos informando es que son los loros y no los tigres, es decir, una cosa sí y la otra no. Aquí voy a hacer el análisis muy simplificado, pero eso es porque, si bien esto es una frase conjuntiva, bueno, el primer constituyente tiene un análisis muy simple, igual que a un loro, pero acá no los tigres, tendríamos una frase que es los tigres, que estaría modificada a su vez por este elemento no. Este entonces actuaría aquí como un modificador de los tigres por completo para indicar su ausencia. Así que, pero sí, la frase entera seguiría siendo una frase conjuntiva. Pero muy bonito ejemplo. El no, de hecho, vamos a ver más adelante que es uno de esos elementos que nos va a complicar un poco la existencia en el análisis gramatical. Otro caso interesante, a ver. Fíjense en esta frase, o en esta expresión, mejor dicho. El loro comía galletas, el niño miraba con asombro desde la cocina. ¿Cómo haríamos el análisis de esta expresión? ¿Cómo partirían si yo les doy la tarea de hacer el análisis?
Una buena pista, ¿cierto? Diego, adelante. ¿Se escucha, profe? Te escucho bien. Ya. A mí me pasa que entre el galletas y el niño, yo pondría un mientras, algo así. Como que me confundo un poco que estén unidas esas dos frases sin un conector. Sí, es un poco raro lo que aparece aquí, ¿cierto? Eh, Eh, pero claro, la tarea es no cambiar la frase o la expresión, sino que resolver cómo haríamos el análisis. ¿Cómo partirías tú, Diego? yo, O María Magdalena, que parece que también nos quiere ayudar. eh, Es no que sé. quería hacer una pregunta. A ver, María Magdalena. Es sobre, no sé si va el caso, pero se puede separar como en dos cláusulas para después separarla como en frases. ¿Por qué dirías tú que aquí hay dos cláusulas? ¿Cuáles son las dos cláusulas para ti? El loro comía galletas, es la misma separación que hizo el Diego. Y luego el niño miraba con asombro desde la cocina. Para ti entonces tú separarías, bueno, que es más o menos lo que apuntaba Diego también hace un momento, indicando ese por mientras, ¿cierto? El que nos hablaba. Tú ves aquí dos Ujú. cláusulas distintas en realidad. ¿Qué significa que sean dos cláusulas distintas? Es que están informando cosas de alguien, pero son, o sea, informa de dos cosas distintas, de dos alguienes distintos. Muy bien, tienes toda la razón. Eso es lo que pasa en este caso, ¿cierto? Hay dos noticias distintas. Estamos hablando de dos situaciones en el mundo que si bien pueden estar relacionadas, no son la misma. Son dos noticias diferentes, ¿cierto? El loro comía galletas, el niño miraba con asombro desde la cocina. Y entonces, como tú dices muy bien, cada una de estas es una cláusula por separado. Está la cláusula el loro comía galletas, entonces, por un lado, y la cláusula el niño miraba con asombro desde la cocina, por otro. Cada una con su análisis interno, ¿no? Voy a hacerlo muy rápidamente porque el análisis interno aquí no es difícil, ¿no? En la primera el núcleo es comida, que tiene como modificadores a galletas, que es un modificador simple, así que llegamos hasta ahí nomás. Y el otro, perdón, el otro es el modificador el loro, ¿cierto? Esta sí es una frase, a su vez, que tiene como núcleo la palabra loro y como modificador la palabra él. Entonces, aquí tenemos una frase. Y como todo esto, el loro comía galletas, también es un núcleo, es una estructura que tiene un núcleo y dos modificadores, esta cláusula es también, ¿cierto? Una frase. ¿Todo bien hasta ahí? ¿Sí? ¿Claro? Ya. Y por otro lado, en el niño miraba con asombro desde la cocina, el núcleo es el verbo miraba, los otros constituyentes son el niño, con asombro, y desde la cocina, aquí los tres son modificadores complejos. Bueno, aquí voy a hacer les voy a pedir que ustedes me tengan paciencia, no voy a poner esta flecha así, pero en realidad va hacia mirada. La voy a poner ahí mejor, como reproducida. Pero ustedes me entienden que en un análisis que ustedes pueden hacer a mano, simplemente pueden hacer soltar la flechita, ¿no? Y cada uno de estos entonces, el niño con asombro y desde la cocina es un modificador. Aquí el núcleo es niño, que tiene como modificador a él. En con asombro el núcleo es con. Esto es para el desconcierto de Francisco, ¿no? Aquí el núcleo es porque con asombro está indicando la manera en que se mira. Y justamente el asombro está indicado con la palabra con para indicar justamente que eso es la manera en que se conlleva este sentimiento, ¿no? Entonces aquí el núcleo es, bueno, que está modificado por asombro. Y la otra justificación también, cuando tenemos una preposición como con, aquí voy, perdón, un breve paréntesis, con la preposición con además pasa algo muy bonito, ¿no? Y es que, al igual que pasaba con las otras preposiciones, con hasta, sobre, ¿cierto? Que siempre le indicaban a lo que viene después el caso que tenían que adoptar, ¿cierto? Tenía que ser ti o mi, pero no tú o yo. Con la palabra con pasa algo muy choro. Y es que aquí yo no puedo decir con yo,
Por supuesto, tampoco puedo decir con me, pero tampoco puedo decir con mi. ¿Cuál es la terminación que va después de con? Cuando hablo de la primera persona. Conmigo. Conmigo. ¿Sí? Y en realidad esta palabra, conmigo, no es una palabra, son dos palabras. Es la preposición con, más el pronombre mi, que por razones históricas aquí aparece con la forma amigo. Después voy a hablarles un poco de la historia de esta palabra, pero en realidad aquí se nota con mucha más claridad, ¿cierto? Que es el con el que le ordena a lo que viene después la forma que tiene que adoptar. Ahí mi tiene que aparecer como migo, igual como si fuera ti, tiene que aparecer como tigo, ¿no? Y no con ninguna otra forma. Bueno, y desde la cocina, que nos indica el lugar desde el que se está mirando, por supuesto también, ya que por ejemplo ahí, y la cocina, a su vez, es una frase interna. Bueno, finalmente la cocina tiene como núcleo cocina y un modificador la. Cada una de estas, por supuesto, también sería una frase. El niño es una frase, con asombro, una frase, desde la cocina es una frase, y finalmente la cocina también es una frase. ¿Bien? Pero lo interesante, después de todo este detalle que hemos visto acá, es lo primero que nos indicaba María Magdalena. Voy a reiterar la expresión original para no perdernos con el detalle. En el loro comía galletas, por un lado, y el niño miraba con asombro desde la cocina, por otro. Si ustedes se fijan en el análisis que acabamos de hacer, todas las relaciones sintácticas ocurren aquí dentro, es decir, todos los núcleos y subordinaciones ocurren acá, o de acá para acá. ¿Se fijan? No hay en otras palabras, no hay ninguna flecha que parta desde este sector de acá y vaya hacia el sector de acá, o que parte desde el sector de acá y vaya hacia el sector de acá. En otras palabras, es como si hubiera una especie de frontera aquí, entre esta cláusula que aparece aquí al inicio y esta cláusula que aparece aquí al final. Hay una especie de frontera sintáctica. ¿Se fijan? No hay... Se establece un corte, ¿no? Donde no pasa ninguna relación sintáctica de un lado para el otro, en ninguna de las dos direcciones. Cuando tenemos esto, cuando tenemos dos estructuras entre las cuales se establece esa frontera sintáctica, lo que tenemos es dos estructuras gramaticales que tienen entre sí independencia sintáctica. Entonces, el loro comía galletas es una unidad sintácticamente independiente. Y el niño miraba con asombro desde la cocina también es una unidad sintácticamente independiente. Eso hace entonces que, a la vez que el loro comía galletas es una cláusula, y a la vez que es una frase, ¿se acuerdan que decíamos que es una cláusula porque es la manifestación sintáctica del acto de predicación, y que es una frase porque es una estructura con núcleo y modificadores? Ahora también vamos a decir que es una oración. Porque la oración se define como la mínima unidad con independencia sintáctica. Y por supuesto, también la otra, el niño miraba con asombro desde la cocina, también es una oración, a la vez que es una cláusula y también una frase, porque también tiene independencia sintáctica. Y solamente a modo de reiteración, reitero que independencia sintáctica significa que todas las relaciones sintácticas de subordinación, de núcleo y modificadores, se dan al interior de esta unidad y no desde esa unidad hacia afuera. ¿Bien? La oración entonces, y aquí hemos introducido otro concepto nuevo, es la mínima unidad con independencia sintáctica. Es una especie de átomo sintáctico, en que hay relaciones sintácticas en su interior, pero nunca hay relaciones que vayan desde ese átomo hacia afuera. ¿Bien? ¿Qué pasaría si la frase hubiera sido, en vez de el loro comía galletas,
el niño miraba con asombro desde la cocina, si en vez de tener esta expresión, hubiéramos tenido algo como el loro comía galletas y el niño miraba con asombro desde la cocina. Que también es una expresión posible en castellano, ¿no? En ese caso, como ya hemos visto, esta palabra y actúa como un elemento que sirve para unir justamente a dos elementos y decir que están al mismo nivel, los dos, uno con respecto al otro. En este caso, une a dos eventos. Y para graficar eso, los indicamos ambos como modificadores de ese núcleo, que hemos llamado un núcleo con función. Pero fíjense que aquí entonces pasó algo distinto, pasó algo importante, quiero decir. Antes, el niño miraba con asombro desde la cocina, por un lado, y el loro comía galletas, por otro, eran completamente independientes desde el punto de vista sintáctico. Decíamos que todas las relaciones sintácticas se daban en su interior, pero no había ninguna hacia afuera. Al introducir esta I, se estableció una relación sintáctica, ¿no? Ahora, de esto, el niño miraba con asombro desde la cocina hacia ahí, también del loro comía galletas hacia ahí. Entonces, estas dos estructuras, el loro comía galletas, el niño miraba con asombro desde la cocina, siguen siendo cláusulas, porque siguen manifestando cada uno una noticia, como dijo muy bien María Magdalena. Creo que fue María Magdalena. Aranza. Ya, no, bueno, una de las dos. Siguen también siendo frases, siguen teniendo un núcleo y modificadores, pero ahora dejan de ser oraciones. Al menos cada una por separado. Porque ahora no son independientes sintácticamente, sino que están unidas, ¿cierto?, por el hecho de ser ambas modificadoras del mismo núcleo, el núcleo I. María Magdalena. Eh, Estoy tratando de ordenarme. Entonces, una cláusula puede ser tanto verbo, tanto frase, como oración. Perdón. Claro, un O sea, verbo podría ser perfectamente una cláusula y una oración por sí misma. ¿Sí? De hecho, si tenemos, por ejemplo, una sola expresión lingüística como volviste, por ejemplo, alguien que le manifiesta eso con asombro a otra persona. Esta palabra por sí misma sería una cláusula y sería, claro, porque manifiesta un acto de predicación completo, está diciendo algo con respecto a alguien, y es también una oración porque también no establece con ninguna otra palabra una relación sintáctica, es un átomo sintáctico. Lo que no sería es una frase, por supuesto, porque al ser una sola palabra no hay relación de núcleo y modificadores, pero sí sería una cláusula y una oración, ese verbo por sí mismo. entonces, ¿cuál es la diferencia entre cláusula y oración? La oración, la diferencia entre cláusula y oración es que yo puedo tener cláusulas que no sean oraciones. Y fíjate acá, esta cláusula, el loro comía galletas, es una cláusula porque, como tú o tu compañero dijo hace un ratito, da una noticia sobre alguien en el mundo, ¿no? Dice algo Ujú. sobre algo. Es la manifestación de un acto de predicación. Lo mismo, el niño miraba con asombro desde la cocina. Pero ninguna de estas es ahora que puse la I, ¿cierto?, independiente de la otra, sino que ambas tienen una relación sintáctica hacia otro elemento, hacia esta I. Entonces, ninguna de las dos es oración, aunque sigan siendo cláusulas porque cada una es la manifestación sintáctica de una predicación. ¿Bien? Sí, ya me ordené y Mm. volví. ¿Dónde está la oración ahora? Aquí, en esta expresión. El loro comía galletas y el niño miraba con asombro desde la cocina. ¿Cuál es la oración ahora? el conjunto total, ¿no? El conjunto total. Muy bien, Francisco, porque eso es lo que ahora, ¿cierto? Es decir, el conjunto que parte desde antes de él y termina en cocina, que tiene como núcleo la palabra I, claro, que es una frase, y que tiene como núcleo la palabra I, una frase conjuntiva, como ya hemos dicho, y es también una oración. Porque ahora todo este conjunto, tal como lo hemos manifestado aquí, es independiente sintácticamente.
no tiene relaciones hacia afuera. Todas las relaciones se dan en su interior. ¿Bien? Y un último concepto, ya que se nos termina la hora, ya que hemos introducido un concepto como oración, por fin. Y ahora hemos entendido que es una oración. ¿Qué vamos a entender como palabra? Ese concepto que tantos quebraderos de cabeza nos ha dado todo el semestre. Vamos a entender como palabra cualquier unidad que pueda entrar en una relación sintáctica. Es decir, cualquier palabra que pueda ser o núcleo o modificador. Eso lo vamos a entender de ahora en adelante como palabra. Entonces, en esta expresión, el loro comía galletas y el niño miraba con asombro desde la cocina, vamos a entender que todas estas son palabras. El, loro, comía, galletas, etc. Porque todas son o núcleo o modificador. Todas tienen una función sintáctica. ¿Bien? Ok. Antes de terminar, dos cositas. La primera es que, bueno, tenemos nuestra prueba planeada para este viernes, ¿cierto? Les quiero hacer una propuesta, porque siento que me faltó un poquito de tiempo para cerrar esto bien. Y mi propuesta es que igualmente tengamos nuestra prueba a partir de este viernes, pero aquí introduje algo interesante, ¿no? A partir de... pero quiero proponerles que tengamos igualmente nuestra clase a las 10. Y hagamos entonces una última clase para repasar un poco estos conceptos, hacer un poquito de ejercicio en relación con esto también. Una vez que terminemos la clase a las 11, yo les deje ya la prueba para que puedan contestarla. Y les voy a dar plazo hasta el lunes en la tarde para que puedan hacerlo. Bien, entonces, a diferencia de lo que teníamos planificado, en que la prueba originalmente la hacíamos el viernes, es decir, partía y terminaba el viernes, ahora tendríamos nuestra sesión a las 10, de 10 a 11, para redondear un poco esto, dejarlo bien cerradita esta unidad, con algunos ejercicios, que les voy a mandar en un ratito para que los puedan resolver. Y luego los dejo para que ya puedan hacer su prueba entre el viernes y el lunes. ¿Les parece bien? Sí. Sí, ya, con alegría. Ya. Ok, chicos. Entonces, bueno, por ahora lo dejamos hasta aquí. Hemos introducido varios conceptos nuevos. Les voy a mandar unos análisis que quiero que realicen. Se los mando en un ratito por correo mediante Canvas. Y que los preparen para este día viernes. Y ahí cerramos esto y con esos ejercicios ya lo dejamos todo bien redondita esta unidad. Nos vemos entonces este viernes en nuestra última clase ya del semestre. Un abrazo para todos. Chao, Chao, profe, que esté bien. Chao, Muy bien. profe. profe.